tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Generalidades, Antecedentes, Concepto y Características de la Extinción de Dominio, que hace parte del ciclo de capacitaciones en extinción de dominio. En la actualidad, uno de los mayores retos que tienen los diferentes gobiernos es la lucha contra organizaciones criminales organizadas que cuentan con una estructura organizada y con grandes recursos económicos, productos de delitos contra el narcotráfico, la trata de personas, la venta ilegal de armas, la minería ilegal, entre otros. En ese escenario, una de las herramientas más eficaces de la lucha contra el poder de estas organizaciones es la figura jurídica de la extinción de dominio, la cual ataca su mayor fortaleza, su capacidad económica, debilitando dichas organizaciones y permitiendo al Estado obtener recursos para continuar persiguiendo la delincuencia organizada. Nuestro formador invitado nos dará a conocer las principales características de esta figura, cuáles han sido sus antecedentes y cómo está regulada en Colombia. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Julio Espino Gutiérrez. Como formador, es abogado de la Universidad Externada de Colombia, especializado en ciencias penales y criminológicas, así como en derecho financiero y bursátil de esa misma universidad. Además, en derechos humanos, casación penal y derecho constitucional. Actualmente es magistrado titular de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal de Bogotá, en licencia para desempeñarse como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Es miembro de la comisión redactora del actual Código de Extinción de Dominio colombiano y ha sido docente invitado de la Comisión Interamericana contra el Abuso de la Droga, el lavado de activos de la Embajada Norteamericana en el tema precisamente de extinción de dominio. Tan pronto finalice la exposición, nuestro facilitador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por nuestros servidores de la escuela. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, el doctor Julio Espino Gutiérrez. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Ante todo, un agradecimiento por la invitación de los organizadores, en especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Maril Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al doctor Carlos Alfonso Herrera y demás personal que hace posible esta charla. Saludos a todos los asistentes. ¿Qué es lo que venimos a hacer en esta oportunidad durante 50 minutos? Vamos a ambientar el tema de la extinción de dominio. Vamos a tratar de ubicarlos para que a partir de aquí las demás personas que van a intervenir en forma subsiguiente en este ciclo de extinción de dominio tengan una base, una plataforma más o menos estándar de conocimiento de lo que es el Instituto de la Extinción de Dominio, a fin de que puedan avanzar y profundizar en los temas que cada uno de ellos van a tratar. De manera que en ese orden de ideas les pido un poco de paciencia a quienes ya conocen la figura y conocen los pormenores de sus generalidades. Lo segundo que debo decir es que no venimos a dogmatizar, no venimos a presentar conceptos inamovibles, solamente venimos a transmitir una experiencia desde el punto de vista conceptual y pragmático. Hay algunas cosas que debo decir antes de iniciar en concreto. Se trata de lo siguiente, y esto apunta fundamentalmente a quienes están escuchando y viendo esta videoconferencia. Se trata de lo siguiente. Consideramos que es necesario que la acción de extinción de dominio como tal y como instituto puedan funcionar. Primero, debe haber una capacitación, es decir, una formación. Vale decir, un perfeccionamiento del conocimiento sobre la figura de extinción de dominio. Si no se tiene esto, va a ser difícil
porque es un instituto, a pesar de que ya tiene bastante tiempo, es poco comprendido y requiere de una especial atención para su cabal conocimiento. De manera que si no se tiene la debida formación, va a haber dificultades en la aplicación del mismo. Lo otro que resulta importante es la especialización que requieren los funcionarios a todo nivel. Hablo de los fiscales, de los jueces, magistrados, de la policía judicial que interviene en el tema en cuanto a que deben ser especializados. Es decir, debe haber un conocimiento especial sobre el tema, pero además de eso debe haber una voluntad decidida para la aplicación del mismo. Debe haber continuidad. Me refiero a la carrera judicial, a la carrera administrativa. Es decir, esa situación de permanencia y continuidad es importante, a mi juicio, porque el mantenimiento de esos conocimientos para que no se desperdicien con el cambio continuo de los funcionarios ayuda a que esto avance de mejor manera. Muy bien. Comencemos entonces primero con un poco de historia sobre cuál fue el contexto en el cual se inscribe desde sus inicios la extinción de dominio como se le conoce hoy en Colombia. Antes de 1995 no existía extinción de dominio. La primera fue Ley 333 de 1996. Quiero decir, antes de 1996 no existía entonces la extinción de dominio como tal. ¿Y qué teníamos? Para buscar, perseguir, ubicar, identificar y aprender los bienes habidos ilícitamente. La figura del comiso. El comiso dentro del proceso penal, como hoy existe y sigue existiendo, pero ese comiso tenía unas grandes dificultades que precisamente dieron origen a la posibilidad de que se implementara como herramienta eficaz la extinción de dominio. Me refiero a lo siguiente. Si ustedes ven, a partir del comiso, sucede una serie de situaciones que con ese solo instrumento no era posible seguir en la persecución de los bienes habidos ilícitamente. Por ejemplo, la muerte del procesado. Si se inicia un proceso penal y dentro de él se aprenden unos bienes para que por vía comiso puedan finalmente en una sentencia ser declarados como tales, habida cuenta de su origen o uso, en verdad las causales de extinción de dominio son genéricamente dos: origen de actividades ilícitas y uso en actividades ilícitas. Las demás son derivaciones de estas. Entonces decía que si dentro de un proceso penal se muere el procesado, se acaba el proceso penal. Pregunta, ¿qué hacemos con los bienes? Un problema. ¿Qué más? Sucedía que encontrábamos dineros y bienes en sitios incluso baldíos y no sabíamos de quiénes eran. Iniciamos una investigación previa, pero ¿a quién vinculamos? ¿Cómo hacemos para seguir adelante con el proceso? No hay forma, no había manera. ¿Qué hacemos con esos bienes? Problema. Había otra figura que era muy alegada por quienes en un principio pensaban que esto era una acción civil y era la de la herencia o sucesión. ¿De qué se trata? Decían los civilistas, con alguna razón, mire, estos bienes fueron heredados por esta persona y ellos, es decir, los herederos, no tenían conocimiento y mucho menos ninguna participación en ninguna actividad ilícita. El ejemplo concreto, Pablo Escobar. Cuando murió, sus hijos tenían 1, 2 y el otro 3 o 4 años. ¿Cómo poder decirle a estas personas que tenían conocimiento, participaron o algo parecido en relación con las actividades ilícitas de su padre? Ninguno. Entonces, había un problema ahí porque decían, estas personas herederas no tienen nada que ver con la actividad ilícita, están absolutamente desligados, eran unos niños en ese momento, luego respétenle la herencia. Eso generaba inconvenientes, eso generaba problemas. Otros, el fiscal no atendía porque no le interesaba en principio velar por todo lo que tiene y hace relación con los bienes. ¿Por qué? Porque se ocupaba fundamentalmente de sus términos en el proceso penal y sobre todo si había personas privadas de la libertad, entonces había que cumplir unos términos porque de lo contrario las personas podrían recobrar la libertad. Ello llevaba a que el fiscal le prestara poca atención a los bienes
y ello no era lo ideal para efectos de atacar la criminalidad organizada con ese alto rendimiento económico. Miren ustedes, es importante porque ya a partir de esa época, década 80, 90, el mundo se comenzó a dar cuenta que lo importante en las organizaciones criminales, así como en las organizaciones legales, lo importante, lo más importante, nos guste o no, es el músculo financiero, son los recursos, es la organización y su mantenimiento como tal a partir de los recursos. ¿Por qué? Porque es que en las organizaciones, tanto legales como criminales, las personas son fungibles, sus integrantes son fungibles. Los integrantes pueden desaparecer. Hay cambio de gerente, hay sustitución, unos salen, el otro se muere, el otro se va, lo quitan. Lo mismo sucede en las organizaciones criminales. Las personas van cambiando, pero la organización permanece. ¿Y cómo hacemos para atacar realmente esa organización y para desvertebrarla? Sus finanzas. Si llegamos a los recursos con los cuales se mantiene, con los cuales se le paga a las personas, con los cuales se realiza la actividad, eventualmente legal o ilegal, entonces vamos a poder atacar realmente el funcionamiento de la organización, en este caso de las organizaciones criminales, que son las que nos interesan. Entonces, ese contexto, más el inconveniente que se presentaba, como lo hemos dicho, en la persecución de esos bienes, originó inicialmente algo que se denominó al interior de la Fiscalía la Comisión de Bienes, donde había unas personas, yo hice parte de esa Comisión de Bienes, estoy hablando de 1995. Nos dedicábamos a identificar los bienes, ubicarlos, para traerlos al proceso penal y el fiscal que estuviera llevando el caso implementara las medidas cautelares sobre los mismos a fin de tenerlos cautelados como posibles bienes para el comiso. Pero eso nos dimos cuenta ya que no era suficiente, de una inaplazable herramienta que permitiera salvar esos obstáculos y que se dirigiera en forma eficiente y eficaz en la lucha contra el crimen organizado. Así fue como nació entonces la Ley 333 de 1996. Se concibió inicialmente como algo distinto de la acción penal. Sin embargo, al principio hubo mucha confusión. ¿En qué sentido? Había confusión en ese momento sobre la naturaleza jurídica de la acción de extinción de dominio. No se sabía si era penal, si era real. Además, se le hacía depender inicialmente del proceso penal, esto es, se dispuso en la Ley 333 de 1996 que el proceso de extinción de dominio se adelantara dentro del proceso penal paralelamente y que el mismo fiscal que adelantaba la acción penal adelantaba la acción de extinción de dominio y así se hacía depender la extinción de dominio del proceso penal. Estábamos en las mismas, es decir, si el proceso penal no avanzaba como tal, entonces la extinción de dominio tampoco podía avanzar. Estábamos en las mismas. Ahora, con esa ley 333 de 1996, los derechos de los terceros de buena fe, a pesar de que desde el punto de vista teórico estaban ahí reconocidos, no se sabía cómo reconocerlos realmente, cómo respetarlos, desde cuándo, cómo. Adicionalmente, no había una estructura procesal. Esta ley 333 tenía 33 artículos. Y entonces era algo realmente desde el punto de vista no solamente teórico y normativo precario, sino desde el punto de vista de la consistencia y solidez de lo que requiere realmente, o por lo menos como la tenemos hoy establecida. Esto lo que hizo fue impedir que se avanzara realmente en lo que hace relación con la extinción de dominio. Y entonces en 5 años, 1996 al 2002, solamente se produjo una sola sentencia, que no sabíamos si era civil, si era penal, etcétera, con una serie de situaciones. Lo digo porque yo estaba ahí también. Yo pasé de la Comisión de Bienes a la unidad de extinción de dominio. En ese momento estaba unida con la del lavado de activos, después se separó, pero ahí seguimos. En el 2002, entonces, frente a eso, aparece primero el decreto 1975 de ese año y luego la ley 793 de ese mismo año, que recogió más o menos lo que se dijo en este decreto y que realmente lo que hacía era recoger todas esas inquietudes para poder avanzar de una forma eficaz hacia lo que se quería. Allí con la ley 793 del 2002, entonces se le dio realmente independencia, autonomía, se clarificó la naturaleza real de la acción de extinción de dominio, se despenalizó, se despersonalizó, se erigieron unas causales con cierta claridad,
se definió la legitimación de la acción en la cabeza de la Fiscalía. En fin, se estructuró un proceso alrededor de esta figura y se le dio fisonomía al mismo. Luego vinieron otras modificaciones como la ley 1330 del 2009, 1395 del 2010 y llegamos a la 1353 del 2011 que, tratándose de arreglar, o mejor, de aligerar, porque siempre aquí se trata de celeridad, de que esto se aligere, nos apuremos, célere. Y entonces se volvió a las notificaciones del proceso civil, se hicieron unos híbridos y se paralizó la extinción de dominio. En ese momento yo volví a la fiscalía, ya como fiscal delegado ante la Corte, y entonces se me encargó con otras personas que atendiéramos la situación, nos dimos cuenta qué era lo que estaba pasando, y dijimos allí, bueno, ¿y por qué no hacemos de una vez un código? ¿Por qué no lo intentamos? Vamos a proponerlo. Se propuso y nos dieron vía libre. Y entonces iniciamos el Código de Extinción de Dominio. El mismo finalmente dio la luz con la Ley 1708 del 2014, que es el que nos rige ahora con alguna modificación de la Ley 1849, básicamente del 2017. Y allí fue entonces donde sí se le dio exactamente la estructura del proceso que tiene ahora. Se implementaron unas normas rectoras de todo tipo, sustancial, procesal. Las causales se definieron muy bien orientadas hacia los bienes. Se reafirmó la independencia y la autonomía. Se generaron otras figuras al interior del proceso de extinción de dominio, como la revisión, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos hoy a partir de la normativa que se ha señalado. Esos son como un poco los antecedentes rápidamente vistos. ¿Cuáles son los fundamentos normativos de orden constitucional en los cuales se soporta la extinción de dominio? Nosotros tenemos la fortuna de, en Colombia, tener un soporte constitucional, uno claramente referido a la extinción de dominio, contenido en el artículo 34 de la Carta Política, y otro no tan directamente la extinción de dominio, pero sí se ha entendido, y la jurisprudencia sí lo ha entendido, que da la otra base para la extinción de dominio, y es el artículo 58. Otros países, la mayoría de los países no tienen esto a nivel constitucional. Nosotros lo tenemos a nivel constitucional y eso nos permite una característica, cual es la de que la extinción de dominio es una acción constitucional y eso tiene unas consecuencias que más adelante voy a señalar. Muy bien. El artículo 34 entonces de la Carta Política dice que se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, pero no obstante, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Esto da la base de las causales de origen, es decir, los bienes que hayan sido obtenidos ilícitamente, producto de una actividad ilícita, entonces serán pasibles de la acción de extinción de dominio. Lo está diciendo el inciso segundo del artículo 34, con toda claridad. Y el artículo 58 de la Carta Política, entonces nos abre las puertas para la posibilidad de las causales de uso. ¿Por qué? Porque el artículo 58 dice en su inciso segundo, después de referirse en el primero a que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, dice en el inciso segundo que, comillas, la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. ¿Qué significa esto? Que si la propiedad, es decir, yo no puedo hacer con mi propiedad lo que a bien tenga, lo que yo considere sin ninguna restricción. Lo está diciendo la Constitución. La propiedad es una función social, que implica obligaciones. ¿Qué significa eso para nuestros propósitos? Que cuando yo uso mal, utilizo mal, destino mal mi propiedad, entonces estoy incumpliendo una obligación y eso tiene unas consecuencias que para nuestros efectos ha sido entendido por la jurisprudencia y así legalmente recogido, constituye, erige, permite la causal de uso. Si yo destino mis bienes habidos lícitamente a una actividad ilícita, entonces lo mismo quedan incursos en una causal de extinción de dominio y ese es el fundamento constitucional básicamente de nuestra extinción de dominio. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la extinción de dominio? De ahora en adelante me voy a referir siempre al Código de Extinción de Dominio. El artículo 15 y 17 esencialmente definen y muestran la naturaleza jurídica de la extinción de dominio y en el 15 se señala el concepto con toda claridad
que voy a enunciar y después entramos a detallar. Se dice que la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de una actividad ilícita o que deteriore gravemente la moral social, sin contraprestación ni compensación alguna, que consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley. Es decir, miren que aquí están las causales de origen y de uso. Me explico. Cuando se dice que es una consecuencia patrimonial, es para distinguirla, diferenciarla como acción y como instituto, primero del proceso y de la acción penal, y consiguientemente de la pena que le es inmanente al proceso penal. De manera que aquí se dice entonces desde el punto de vista legal, lo dice la ley, que es una consecuencia patrimonial. Y así también lo ha entendido la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional, más adelante se los voy a mostrar, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia también así lo ha señalado. Consecuencia patrimonial no es una pena. Esto es muy importante tenerlo claro, tenerlo preciso para que no se siga hablando de las confusiones que generalmente se dan con el proceso, la acción penal, el proceso y la acción penal y consiguientemente con la pena. Entonces, se dice que es una consecuencia patrimonial ¿de qué? De una actividad ilícita. Recuerden ustedes que la actividad ilícita es un concepto mucho más amplio que el del delito. El delito, o mejor, los delitos son actividades ilícitas, pero las actividades ilícitas no son equiparables al delito. ¿Me explico? Desde el punto de vista dogmático, el delito es un comportamiento, conducta típica, legalidad, antijurídica y culpable, básicamente. ¿Cuándo puedo yo decir que hay un comportamiento típico, antijurídico y culpable? En una sentencia. Antes no lo puedo decir. Antes solamente hablo de la tipicidad del precepto prohibitivo que está allí en el Código Penal y eso se llama tipicidad. Eso no se llama delito porque el delito ya les estoy diciendo que comporta otros elementos. De manera entonces que para ir aterrizando el concepto, la actividad ilícita está referida básicamente a esa tipicidad. A ello es que se refiere, no al delito. Y de ahí la confusión entonces cuando las personas quieren equiparar la extinción de dominio con la acción y o el proceso penal. De manera entonces que la actividad ilícita, repito, es un concepto más amplio que no necesariamente se identifica con el delito. Lo que sucede es que normalmente, comúnmente, dentro de nuestro medio, la mayoría de las actividades de las cuales se deriva la extinción de dominio, actividades ilícitas, tienen como referente una tipicidad penal, es decir, una actividad ilícita, no el delito, porque el delito, repito, comporta otros elementos como ya lo he señalado. Por ello, no es necesario que exista una sentencia penal, y mucho menos una condena, para que podamos actuar vía extinción de dominio sobre unos bienes. ¿Y qué necesitamos para actuar vía extinción de dominio sobre unos bienes? Que los mismos estén en causal. Que los mismos estén en causal. Ahí tenemos 11 causales claramente definidas que hacen efectivamente lo que la tipicidad de los preceptos penales al derecho penal, esas causales son a la extinción de dominio. Repito, lo que aquellas son al proceso penal. Principio de legalidad, allí están. Ahora bien, esta consecuencia patrimonial que puede ser la actividad ilícita, dice la norma, o que deteriore gravemente la moral social. Con eso lo que quiere decir es que o que se ha usado indebidamente, porque lo que es usado indebidamente, es decir, en la comisión de actividades ilícitas, atenta gravemente contra la moral social, claro, porque son actividades ilícitas. De manera entonces que ahí están los dos aspectos que le son inmanentes a la extinción de dominio. El origen de los bienes, causal de origen y la causal de uso. Y sigue la definición. Consecuencia patrimonial de la actividad ilícita sin contraprestación ni compensación alguna. ¿Para qué? Para diferenciarlo de otras figuras como ya lo voy a señalar a continuación. Y que básicamente consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley. Es decir, a las causales que ya he mencionado.
Entonces, ¿qué es en realidad la extinción de dominio? ¿Cómo podemos definirla para entenderla cabalmente? Aquí está la definición legal, que ya hemos rápidamente explicado. Pero como generalmente esta suele confundirse, se tiende a confundir, a veces de buena fe, a veces no tan de buena fe, entonces vamos a tratar de definirla por lo que no es. Y digamos entonces que la extinción de dominio no es una expropiación. Y no es una expropiación porque la expropiación es la declaración en proceso judicial por motivos de utilidad pública o interés general. Y aquí viene la primera diferencia, con contraprestación. Es decir, en la expropiación hay una contraprestación, hay una indemnización, porque la persona, sus bienes son habidos ilícitamente, eso no se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es que se necesita, por motivo de utilidad pública o interés general, el mismo para ser aplicado a otros efectos, y entonces hay una indemnización. Y lo segundo, que la diferencia es que aquí no se discute, en la expropiación no se discute el origen ni el uso indebido. Sencillamente que se necesita para los efectos ya señalados. He ahí la diferencia con esta figura. La otra figura que se le tiende a confundir y que muchas veces se utiliza para criticar la figura es la confiscación. Recuerden ustedes lo siguiente, la confiscación es una pena que está abolida en el artículo 34, inciso primero de nuestra Carta Política, y que consistía básicamente en quitarle todos los bienes a una persona cuando fuere condenada, independientemente del delito. Se utilizaba entonces que, por ejemplo, las personas que condenaban por delitos políticos, por delitos de traición a la patria, etcétera, le aplicaban la confiscación, es decir, le quitaban todos sus bienes. Esa pena, que es una pena como tal, está prohibida por la Constitución y no se puede confundir con la acción de extinción de dominio, porque aquí de lo que se trata es de mirar, no que a una persona la condenaron por un delito para quitarle sus bienes. Eso no importa, eso no interesa, eso no se mira, eso no entra en juego en la extinción de dominio. En la extinción de dominio lo que entra en juego es el origen y el uso de los bienes. Eso es lo que se mira sencillamente. Por lo tanto es distinto. Claro, hay unas personas que dicen, pero es que cuando la fiscalía entra y toma todos los bienes de una persona prácticamente, y lo ha hecho muchas veces, lo que está haciendo es una confiscación porque está tomando todos los bienes. No. Primero, porque no está actuando sobre una sentencia condenatoria. No hay nadie condenado. Independientemente de que exista siquiera un proceso penal, nosotros podemos iniciar la extinción de dominio. Segundo, nosotros lo que estamos mirando es no a la persona y que los bienes sean de la persona condenada. Lo que estamos mirando es que está en causal. Son dos cosas distintas. Recuerden ustedes también, para que no haya confusión, que algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, se habla de confiscación para efectos de entender la aprehensión material con fines de decomiso eventualmente de esos bienes habidos ilegalmente o usados en actividades ilícitas. Es solamente lo digo para que no se confunda, porque el país del norte habla de confiscación. La otra figura con la cual se tiende a confundir es la del comiso penal como tal. Pero ya veremos que es bien diferente. ¿Por qué? El comiso es al interior del proceso penal, como ya lo dije, con todos sus problemas, con los problemas que dije, qué pasa si se absuelve, qué pasa si se muere, qué pasa con los tiempos, etc. Así, el comiso es una sanción, es una pena. Es una pena que se sustenta en la responsabilidad penal del titular del bien, es decir, solo cuando hay una persona condenada dentro de un proceso penal se le puede aplicar a sus bienes que estén relacionados con ese delito el comiso penal. A cambio, la extinción de dominio, ya lo dijimos, es una consecuencia patrimonial que tiene fundamento en el origen o en el uso indebido de la propiedad. No tiene nada que ver con el proceso penal ni con la sanción penal. La otra diferencia es que la extinción de dominio es una acción independiente del proceso de la acción penal, en tanto que el comiso, como ya lo señalé, es al interior, dentro, comprendido de el proceso penal. La otra diferencia es que el comiso recae únicamente sobre los bienes y recursos del penalmente responsable, que provengan ya sea directa o indirectamente del delito. Además, los bienes que éste utilice como medio para la ejecución de los mismos, o el valor equivalente referido a los que están mezclados y cubiertos en relación con el delito.
Y la extinción de dominio solamente procede por las causales que están expresamente indicadas en el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio y apuntan a la afectación de los bienes teniendo en cuenta, como ya lo digo, y no nos vamos a cansar de repetirlos, solamente el origen y la utilización ilícita, sin consideración a su titular, si este está investigado penalmente, si este fue condenado, si este fue absuelto, nada de eso. Eso no interesa al proceso, a la acción y al instituto de la extinción de dominio. De manera que, como pueden ustedes ver, el comiso es una institución penal. Su finalidad es garantizar una persecución penal integral y eficaz contra los bienes habidos ilícitamente del responsable penalmente. La extinción de dominio es un instituto independiente de esta. Tiene la característica de ser de orden constitucional y que está dirigido a desestimular la cultura del dinero fácil, a apoyar las acciones estatales e implementar procesos judiciales encaminados a reprimir este enriquecimiento indebido. Por otra parte, la extinción de dominio, como ya se ha dicho, cuestiona el origen y el uso de los bienes. El comiso es una decisión judicial sobre la pérdida del derecho a la propiedad a favor del Estado por la comisión de delitos. De manera entonces que el comiso es una sanción ligada al ius puniendi del Estado. Esto es, que se encuentra atada a la responsabilidad penal, lo cual no sucede con la extinción de dominio. Se le suele confundir también con otras figuras como el decomiso, que es una figura de orden hoy administrativo, contravencional, que sucede en escenarios de derecho penal aduanero, policivo, minero, etcétera, pero que se trata precisamente de otra figura. La extinción de dominio no es una acción penal. La extinción de dominio no es una acción ni proceso administrativo. La extinción de dominio no es un proceso ni una acción de orden civil. Entonces, ¿qué es? Es, en concreto, un instituto especial de origen constitucional que desarrolla tratados internacionales, que debe ser declarada por un juez, que tiene un debido proceso que le es propio, distinto al penal o distinto a cualquier otro, como el civil, el administrativo, etcétera, cuya característica esencial es que se trata de una acción patrimonial, in rem, donde se presume la buena fe, que garantiza plenitud del derecho de contradicción, que se aviene a la verdad procesal, que es intemporal, es decir, imprescriptible, y a la que se le pone fin mediante una sentencia declarativa, y también procede por bienes adquiridos por causa de muerte, de acuerdo a la parte final del artículo 16 que lo señala en forma expresa. Todo esto le conlleva a hacer una acción de orden público y directa. Vamos a desmenuzar esto entonces en cuanto a principios y características para mirar a ver en concreto de qué se trata. El primer principio, característica en la cual se inscribe la extinción de dominio, está referida a las causales que permiten su expresa materialización y hablamos entonces del principio de legalidad. Pero hay que entender bien esas causales. Hay que derivarlas en forma conceptual de lo que nos está enseñando la jurisprudencia y las características que le son inmanentes, para no crear o generar aventuras, posiciones desfasadas o salidas de contexto. Pero es una acción, es un proceso, es un instituto amparado en la legalidad absoluta, porque es que la Corte Constitucional le ha dado el aval en el 95% de los eventos que ha sido demandada. El Código de Extinción de Dominio se le ha dado el aval por parte de la Corte Constitucional. Es importante lo que sigue. La extinción de dominio no es una pena. La ley lo dice claramente, es una consecuencia para diferenciarlo del derecho penal y además del derecho administrativo sancionatorio. Algunos pueden considerar poco expresivo o concreto esto de que es una consecuencia patrimonial, pero entendamos que fue la mejor forma de poder diferenciar la extinción de dominio de la pena, pues es claro que no lo es. Ahora bien, la extinción de dominio lo que hace es
reconocer una realidad ab inicio, como lo señala el artículo 22 del Código de Extinción de Dominio, cuando dice lo siguiente, fíjense ustedes, comillas, los actos y contratos que versen sobre dichos bienes, los pasibles de extinción de dominio, en ningún caso constituyen justo título y se consideran nulos ab inicio. Lo anterior sin perjuicio de los terceros, de los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando una persona pretende que se le reconozca un derecho porque formalmente así lo muestra como titular del bien, si se logra establecer que ese bien fue adquirido con recursos de origen ilícito o derivado de los mismos, entonces lo que se hace es declarar ab inicio, así como lo dice el artículo 22, declarar que ese justo título no tiene esa característica. Es decir, que no se le reconoce desde el inicio ese justo título. Por eso es que algunos dicen que la extinción de dominio ni siquiera interviene el derecho a la propiedad, porque en este caso, ¿cómo se va a intervenir algo que no nació legalmente a la vida jurídica? Por ello se dice que no hay realmente, desde el punto de vista técnico estricto, un desconocimiento a la propiedad, porque no hay propiedad. Lo que había era aparente. Ahora bien, eso es lo que hace relación con las causales de origen. Y con las causales de uso, ¿qué sucede? Es que las causales de uso están referidas a bienes habidos lícitamente, pero que han sido utilizados en actividades ilícitas. Ello tiene como soporte, ya dijimos, el artículo 58. Y aquí la consecuencia, no es una pena, la consecuencia que se produce es por el uso indebido, por la destinación ilícita que se hace del bien, y eso es lo que ampara entonces la decisión y la estructura en esencia de la extinción de dominio. Importa diferenciar la esencia de la pena con la extinción de dominio en el siguiente sentido. La pena dentro del proceso penal tiene unas características y unas finalidades. La pena tiene una connotación de retribución, resocialización, prevención, etc. ¿Y ello por qué? Porque está referido a personas. Mientras que una vez despenalizada totalmente la extinción de dominio en el Código de Extinción de Dominio, la acción es claro que no está referida a personas, por ello no puede ser, no es una pena. Para redondear la idea y que no haya ninguna duda sobre esto, mire lo que dijo desde sus inicios la Corte Constitucional, sentencia C-374 de 1997, sobre el punto, comillas. La extinción de dominio surge como reacción de la sociedad contra el crimen organizado, por medio de un instrumento no constitutivo de pena, con la finalidad, entre otras, de... y sigue. Esto lo dice una sentencia de constitucionalidad. ¿Saben ustedes bien cuál es la consecuencia de la sentencia de constitucionalidad? Que son de obligatorio incumplimiento y tienen que acatarse. Y mientras la Corte Constitucional no diga algo distinto, pues eso es lo que rige y a eso tenemos que atenernos. Pero si se quiere más, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STP 8598 del 2016 también dijo lo mismo sobre el tema. Dice, comillas, el cumplimiento de la regla de justicia plasmada en el artículo 34 de la Constitución, extinción de dominio, aunque tiene su expresión en el plano patrimonial y no en el penal, como lo ha manifestado esta Corte, y sigue. Es claro, por donde lo mire, por donde lo vea, es claro que se trata de una consecuencia patrimonial, es decir, no es una pena. Otra de las características de la extinción del derecho de dominio es que es, así algunas personas no lo crean, más garantista que el proceso penal. Explico. Dentro del proceso penal existe la posibilidad de que se cautelen unos bienes para efectos de comiso, pero también para efectos de reparación de víctima, pero también para efectos eventualmente de una multa. Esos bienes que se cautelan allí dentro del proceso penal, noten ustedes que el fiscal, por más que quiera, no le presta la debida atención a los mismos porque está pendiente de su proceso penal. Porque si el proceso penal no sale adelante y él no consigue los insumos para arribar a una sentencia condenatoria, lo demás es perdido, se perdió el tiempo.
los bienes que se tenían cautelados hay que devolverlos, porque como están afectos dentro del proceso penal, si no se tiene la sentencia condenatoria, entonces hay que devolverlo. De manera que lo central es lograr la condena. Por eso, de alguna manera, se desatiende lo que tiene que ver con los bienes. En cambio, ¿se desatiende en qué sentido? No hay unas debidas notificaciones, no se le presta el debido seguimiento a estos, no se identifica debidamente a los titulares del derecho, no se los ubica debidamente, etcétera, etcétera. En tanto que en el proceso de extinción de dominio, la acción de extinción de dominio y el instituto de extinción de dominio como tal, como quiera que su objeto central son los bienes, a ellos se dedica en forma exclusiva, entonces hay unos presupuestos normativos que informan cómo se debe actuar en cada caso, a cada paso, en cada etapa, en forma clara y específica. Y, por ejemplo, les puedo mencionar que el artículo 118 del Código de Extinción de Dominio señala cuáles son los fines de la etapa previa, de la fase inicial. Y dice cuáles son los fines, qué es lo que debe hacerse ahí, qué es lo que se debe identificar. Después de eso, entonces sí se puede presentar la demanda ante el juez. Si no se cumple eso, y dentro de ellos hay algo muy importante, que es prácticamente que en la fase inicial se debe recaudar la prueba para quebrar la buena fe del eventual tercero. Si esto no se logra allí, entonces no se debe presentar una demanda en contra de esos bienes para proceder. Repito, si no se ha quebrado la presunción de buena fe, porque como esta se presume, hay que quebrarla. Por ello es mucho más garantista. Por ello presta paso a paso unos mejores elementos para garantizar los derechos de los eventuales afectados. Además, el artículo 13 de este código trae un catálogo de más de 10 ítems donde habla del derecho de los afectados. Perdón. Se trata de una norma rectora que saben ustedes cuál es la consecuencia sobre el resto del procedimiento contenido en el código, es decir, que priman sobre ellas. Adicionalmente, como quiera que en el artículo 16 se indican taxativa expresamente las causales, entonces esto permite un mayor ámbito y espacio de defensa. Pero además, el artículo 14 del Código de Extinción de Dominio trae una novedad. ¿Cuál es? La referida a la defensa de las personas en condiciones de vulnerabilidad, por razones de pobreza, diversidad étnica, cultural, de género, discapacidad o cualquier otra semejante. Noten ustedes que ese marco, unido al principio rector de la dignidad humana, que es el fundamento de la extinción de dominio, tal como está consagrado en el Código, tal como está señalado en su primera norma rectora, le permite entonces un contexto de absoluta garantía para las personas que eventualmente se puedan ver afectadas allí. En ese orden, también debemos decir que la ley modelo se sirvió como punto de partida para todo esto de la acción de extinción de dominio, y esto correspondió a una discusión, a un debate, a unas reflexiones que se llevaron a cabo por parte de una comisión internacional para crear esta ley modelo de extinción de dominio, en la cual tuve también el honor de participar como miembro de ella. Y allí se tuvieron en cuenta no solamente lo que se estaba pensando al interior de Colombia, sino pues a nivel internacional o por lo menos de la región. ¿Y qué se hizo ahí? Bueno, muchas cosas, y entre otras que podamos mencionar cuáles. Allí se definieron unos conceptos, y eso es muy importante, porque cuando se definen conceptos se le da claridad a la acción, al proceso y a las referentes que tienen para la defensa de los intereses del afectado. Se definió qué es un afectado, se definió qué es una actividad ilícita, se definieron qué son bienes, les repito, y eso permite precisamente darle mayor garantía a las personas que eventualmente se consideren afectadas. Aquí se habla del derecho de contradicción, no se habla del derecho de defensa como tal, es decir, que los institutos que le son propios al proceso penal, como por ejemplo el indubio pro reo, no cabe en el proceso de extinción de dominio. No cabe. ¿Por qué no cabe? Porque es que cuando decimos indubio pro reo, lo que estamos diciendo es, mire, aquí tenemos una duda y la vamos a resolver a favor del procesado. Y resulta que en el proceso de extinción de dominio, pues no hay ningún procesado, porque aquí no se está procesando a ninguna persona. Luego no cabe. Así, por esencia, de entrada, lógicamente no tiene ninguna cabida.
Así, presunción de inocencia es otro instituto que se pretende traer del proceso penal a la extinción de dominio. ¿Presunción de inocencia de quién, señores? En el proceso penal se habla de una persona, por supuesto, obviamente. Y en el proceso de extinción de dominio, ¿cuál persona? Si aquí no se está investigando, ni jugando, ni persiguiendo culpabilidad o responsabilidad de ninguna persona. Por su esencia, por su naturaleza, no tiene cabida. De manera que esos institutos que le son propios al proceso penal no caben en el proceso de extinción de dominio, porque esto tiene un debido proceso que le es propio, que está señalado en el Código de Extinción de Dominio. Pero eso es un código, como el Código de Procedimiento Penal. Aquí está el Código de Extinción de Dominio. Tiene un origen constitucional. Ese origen constitucional le permite participar de las características de las demás acciones constitucionales entre nosotros, como lo son, lo saben ustedes muy bien, la tutela, las acciones populares, las acciones de grupo. ¿Y eso qué significa? Que esas acciones constitucionales tienen unas características que son céleres, informales y preferentes frente a cualquier otra. Y luego eso le da una preponderancia a la acción de extinción de dominio. Esta extinción de dominio obedece también y tiene como marco unos convenios internacionales que no voy a mencionar por cuestiones de tiempo. Digamos también que es una acción jurisdiccional porque es declarada por un juez, que es especial. Especial porque aquí se ha creado en Colombia una especialidad. Existe en el Tribunal de Bogotá una sala especial de extinción de dominio que se dedica únicamente y exclusivamente a ello. Lo mismo sucede con los jueces de extinción de dominio y con los fiscales. El artículo 20 del Código lo dice con toda claridad y certidumbre, comillas, los fiscales, jueces y magistrados que conocen de los procesos de extinción de dominio se dedicarán en forma exclusiva a ellos y no conocerán de otro tipo de asuntos para reafirmar esa especialidad única en la cual se inscribe el proceso de extinción de dominio. La extinción de dominio es autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Autónoma quiere decir que es autártico, que ella se vale por sí misma. Para eso tiene un código y todo se inscribe dentro del mismo. Obviamente con las remisiones, porque todos los códigos de procedimiento tienen remisiones a otros cuando realmente no se logre abarcar todas las figuras, porque va a ser imposible. Entonces hay unas revisiones, pero eso no le quita su autonomía, que está señalada en el artículo 9 del código como la independencia. Y la independencia está referida expresamente al proceso penal. Al proceso penal. Es independiente del proceso penal, ya no está dentro del proceso penal. Y el artículo 18 del código reafirma esto cuando nos dice, comillas, en ningún caso procederá la prejudicialidad para impedir que se profiera sentencia en el proceso de extinción de dominio, ni incidentes distintos a los previstos en esta ley. Es decir, no estamos amarrando la extinción de dominio a nada. Y entonces, ¿cuál es su punto de partida y su punto de llegada? Las causales. Ahí están, y las pruebas que se recauden ahí con esas finalidades. Ya dijimos que se presume la buena fe, que esta debe quebrarse, que es intemporal. Inicialmente, recuerden ustedes que se había señalado en la ley 333 de 1996 que la acción de extinción de dominio prescribía en 20 años. Sin embargo, la Corte Constitucional, ahí seguido al año siguiente, en la sentencia que ya les he mencionado, C-374 de 1997, señaló que esto no era posible porque no había forma de legitimar jamás, así lo dice, los bienes habidos ilícitamente. De manera que así se quedó y no es imprescriptible, mejor es intemporal. Finalmente, la sentencia que le pone fin al proceso de extinción de dominio es una sentencia declarativa para distinguirla de la condena, para no confundirla, para no agarrarla, para no hacerla depender del proceso penal ni de sus consecuencias. Y una sentencia declarativa, como ya lo dije, se declara ab inicio que la pretensión de tenerse como titular a la persona no es reconocida por el Estado. La experiencia nos muestra que hay malas prácticas. Hay malas prácticas eventualmente no, directamente al interior de la Fiscalía, eventualmente la Judicatura, Policía Judicial. Hay unas malas prácticas y esas malas prácticas son las que deslegitiman la acción de extinción de dominio. Pero aquí se tienen la suficiente objetividad y transparencia, aquí se tienen los suficientes controles de los sujetos procesales y de la judicatura para que, sin abusando de ella, realmente se logre el propósito que todos perseguimos.
pero tenemos que reconocer que hay muchas cosas por superar, que se deben superar y en eso se está trabajando. Lo que sí podemos decir es que es una herramienta importante para la lucha contra el crimen organizado. Miren ustedes. Al año siguiente de la expedición del Código de Extinción de Dominio, esto es, en el 2015, la unidad entonces de extinción de dominio aprehendió bienes por 5 billones de pesos, señores. 5 billones de pesos en todo el año 2015. Hoy, es decir, en este año, entre el 1 de enero y el 24 de julio, primeros 6 meses de este año, con pandemia y todo, la Dirección Nacional de Extinción de Dominio, cifras oficiales, aprehendió bienes por 5 billones 950 mil 72 millones 636 mil 653 pesos. Los primeros 6 meses. 5 billones 950 mil millones. Esto equivale a 1.600 millones de dólares en 6 meses. Con esto le quiero más o menos hacer la siguiente comparación. Miren, en Colombia, el presupuesto de la Fiscalía para el 2020, lo acaba de decir el señor fiscal la semana pasada, es de 4.6 billones de pesos. 4.6 billones de pesos del año 2020. Resulta que la Dirección Nacional de Extinción de Dominio, en 6 meses, los primeros 6 meses, aprehendió 5.9 billones de pesos. Es decir, mucho más del presupuesto total de la Fiscalía General de la Nación en este año. O sea, con 6 meses, si hiciéramos una extrapolación ahí, que no es así porque los bienes están repartidos, saben ustedes bien, la mitad del gobierno, la mitad la judicatura y la mitad la fiscalía, pero ese rubro alcanzaría con lo que se incautó en los primeros 6 meses de este año a cubrir todo el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Juzguen ustedes si sirve o no sirve esto. Conclusión. La extinción de dominio no es una pena, no es un castigo, no es exactamente una sanción. Ya dijimos una consecuencia patrimonial. Esto es muy importante y central para diferenciarlo de la pena, que es lo que siempre se ha querido confundir. Y 2, es una poderosa herramienta paralela a la acción penal para enfrentar la criminalidad organizada de alto rendimiento económico, la cual ha demostrado ser eficaz de acuerdo a las cifras que le acabo de dar. Y que a pesar de ser atacada desde todos los ángulos, ahí están las respuestas institucionales a esta situación. Eso es lo que le quería decir. Aquí hemos terminado con los 50 minutos que se me han dado. A continuación le concedo la palabra a la doctora Mari Lucero para que, si existen preguntas y a bien tienen formularlas, lo hagan, y yo estaré presto en la medida de mis modestas capacidades a colaborar en esto, y les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias, doctor Ospino, por su muy importante y clara disertación. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Julio. Y la primera, ¿cuál es entonces la real diferencia entre la pena y la extinción de dominio, en tanto que ambas son consecuencias de una actividad ilícita? Muy bien, muchas gracias. Importante pregunta, porque esto nos ayuda a solidificar el concepto que hemos estado tratando de explicar. Como lo dice la pregunta, mire. La diferencia es que la pena está referida al delito y es dentro del proceso penal. Y que la extinción de dominio parte de una actividad ilícita que, ya como lo dije, son conceptos distintos. Ahí la primera gran diferencia, el primer punto de partida. 2. La pena, como ya lo dije, está vinculada, apunta a las personas, donde se busca en el proceso penal la responsabilidad a partir de la culpabilidad de una persona. En la extinción de dominio se persiguen bienes. La pena tiene unos fines, como ya lo dije, resocialización, retribución, readaptación, etc. La extinción de dominio tiene otros fines. Es básicamente desvertebrar las organizaciones criminales en su columna vertebral, las finanzas. Pero si se quiere, además, un concepto de autoridad, para así entenderlo, es decir, que la extinción de dominio no es una pena y que es distinto, pues así lo dice la jurisprudencia. Así le leí la decisión de la Corte Constitucional y de la Sala Penal. Todo esto a partir de la ley, y también lo dice la ley luego por estar
ello dado a partir de una sentencia C de constitucionalidad es de obligatoria observación si lo que se quiere es un concepto de autoridad, para así entenderlo. Pienso que así respondo a la pregunta que se me ha hecho. Gracias. Doctor Julio, ¿por qué si se absuelve a una persona del delito por el que se sigue la extinción de dominio, esta puede seguir si ello dejaría sin soporte el caso de extinción de dominio? Muy bien, muchas gracias también por esa pregunta, porque también da en el centro, en lo axial de lo que es la acción de extinción de dominio y su necesaria diferenciación. Miren ustedes, voy a hacer una comparación para que se entienda mejor. El punto aquí es la naturaleza jurídica de las acciones y de los institutos como tal. Voy a hacer la comparación que les dije. Dentro del derecho disciplinario administrativo, puede suceder que allí se adelante esa acción por un hecho que también se persiga penalmente, que es perfectamente posible. Es decir, por un hecho, un servidor público puede tener, por ejemplo, dos acciones, una disciplinaria y una penal. La acción disciplinaria puede archivar o puede sancionar, y la acción penal puede condenar o puede absolver o archivar. Como quiera que las dos tienen cursos causales distintos debido a su naturaleza jurídica distinta, a pesar de que son ambas de orden sancionatorio. Por esa naturaleza jurídica distinta, no importa, no hay problema. Una puede tener una decisión que aparentemente contravenga a la otra y eso puede perfectamente suceder por la naturaleza jurídica distinta. Repito, a pesar de que son sancionatorios, con mayor razón, si se trata de la extinción de dominio, que no tiene carácter de pena ni de sanción, sino que es una consecuencia patrimonial. De allí su naturaleza jurídica es absolutamente diferente, por donde se le mire, y como lo hemos señalado acá. De manera entonces, que a una persona que se le absuelve dentro del proceso penal, recuerden ustedes, puede ser por varias razones, digamos algunas, porque no se demostró más allá de toda duda razonable que él era el responsable de ese hecho. Eso no importa para la extinción de dominio. Esa especie de aproximación a la certeza que se requiere dentro del proceso penal para condenar no le es propia, no es de la esencia de la extinción de dominio, porque la extinción de dominio se decide según lo probado y alegado, como en civil. La fiscalía tiene la carga de la prueba. Si ella prueba que el bien tiene un origen ilícito, está en la causal correspondiente, se declara. Si no lo prueba, pues no lo declara. De manera entonces que no hay que recurrir a esos conceptos de más allá de toda duda razonable, etc. Por eso se le puede absolver a una persona en el proceso penal por esa razón y no importa, el proceso penal sigue adelante. En el proceso penal se le puede absolver por indubio pro reo, es decir, se tiene dudas sobre la responsabilidad de la persona procesada. En la extinción de dominio eso no interesa para nada. ¿Por qué? Porque aquí no estamos persiguiendo la culpabilidad ni responsabilidad de personas. Aquí lo que estamos persiguiendo es bienes. Y si allá hubo alguna duda, a nosotros, ¿qué nos va o qué nos viene? No nos interesa si hubo allá una duda. A nosotros nos interesa sencillamente que la fiscalía pruebe que el bien está en causal. Por ejemplo, el bien se utilizó para una actividad ilícita, en el carro se transportó al secuestrado, listo, ahí está la actividad ilícita, ahí está la prueba, y que a la persona dueña del carro o a la que se estaba procesando, o el tenedor, el arrendatario del vehículo o al arrendador le demostraron responsabilidad penal, sí o no, no nos interesa. No nos interesa. Obviamente siempre sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, que había que entrar a mirar, pero que eso es tema de otra persona que va a exponer dentro de este mismo ciclo. Adicionalmente, se puede absolver a una persona porque no participó en el hecho, pero eso no tiene nada que ver en la extinción de dominio, porque en la extinción de dominio lo que se busca es el referente de la actividad ilícita, por uso o por origen. O puede ser porque no se quebró la presunción de inocencia, etc. En síntesis, no interesa cuáles sean las resultas del proceso penal, incluida la absolución, para que la acción de extinción de dominio siga adelante. Sencillo, elementario, y lo repito, porque no depende, porque tiene naturaleza jurídica distinta, así como lo tiene el derecho disciplinario con el proceso penal. Aquí con mayor razón, por su naturaleza jurídica, aquí sí que es diversa absolutamente. Gracias por haberme escuchado en esta.
Doctor Julio, queremos en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial expresarle nuestro agradecimiento especial por su generosidad al explicarnos la importancia de la figura de extinción de dominio de una manera clara, didáctica, que es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita a través de una vía judicial y que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos, y su importancia radica en que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales. Gracias también a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han conectado a esta conferencia y que de una u otra manera interactúan en el sistema judicial de nuestro país. Igualmente los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, tan muy bien y claramente expuesto por nuestro invitado formador, nos despedimos con una frase del novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas. No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo y un mal amo. Muchas gracias, feliz tarde para todos.